segundo tramo de ayer y hoy vamos a dialogar con alguien que lleva un apellido ilustre en el automovilismo del litoral argentino. Un entrerriano de pura cepa que no solo él, sino también su padre y otros familiares dieron mucho por el automovilismo entrerriano. Usted ya se dará cuenta de quién estoy hablando. Héctor Pino Niemes. Héctor, gracias por venir. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Roberto, por tu invitación. Muy contento de estar contigo en esta charla. Muy amable de tu parte. Por favor. Preguntarte cómo empezaste en el automovilismo parecería una pregunta muy simple, muy sencilla, habida cuenta que tu padre fue un piloto muy importante, inclusive fue campeón entrerriano de automovilismo. Así es. En realidad fue campeón argentino, mi padre en el año 50. Por supuesto ¿Cómo llamaba esa fórmula en aquel entonces? Bueno, había dos tipos de categoría, era la fuerza libre, que era la que fue campeón mi padre, y la fuerza limitada. Limitada. La fuerza limitada estaba, justamente era limitada porque la cilindrada era más chica y la libre era cualquier cilindrada de motor, ¿no? Y bueno, hizo una campaña. Argentino. Campeón argentino. Fue el primer campeón argentino entrerriano, ¿no? Después le siguió el Cachi Caracini y actualmente es el Gurí Martí, que es el tercer campeón entrerriano que hay a nivel nacional, ¿no es cierto? ¿Y vos cómo te acercaste? ¿Todo a través de tu padre? Y sí, bueno, yo te diría de que aprendí a caminar, andaba entre los autocarreras. Entre los fierros. Entre los fierros. Y bueno, yo obviamente cebaba mate, porque la única forma que me dejaran hasta tarde en el taller era que hacer algo, porque si no tenía que colaborar con, así que por lo menos cebaba mate y era una forma de estar dentro del taller y bueno, arrimaba, alcanzaba, limpiaba, como todos los chicos que, bueno, algo hacía, tomar, limpiar la tapa, una válvula, una cosa, entonces uno estaba metido siempre en el taller, desde que aprendí a caminar he estado entre los fierros. ¿Tu vida? Mi vida, un poco. Bueno, ¿y cuándo te autorizaron, te dieron permiso? ¿O vos solo por tu cuenta te escapaste con algún coche de carrera? En realidad tuve la mala suerte de que mi padre no me viera correr en auto, ¿no? Porque mi padre murió muy joven, yo era muy chico, tendría 17 años en ese momento, y sí hice... Tu padre tenía 44, 44 años tenía papá. Entonces yo era muy chico y sí alcancé a correr en motos, en vida de papá, que fui campeón entrerriano allá en el año 61, que ya todavía mi padre era vivo, entonces sí, hasta la época de la moto él estuvo vivo, pero el automovilismo... Sí, se alentó a que vos él me hacía la moto, él me hacía la moto. ¿Él la preparaba? Él preparaba el motor de la moto mía, sí, él era mi jefe técnico, guía, mecánico, padre, ¿no? Todo. Así que alcanzó a comprarme un auto que era de un santafesino, que era un coche de limitada, lo llegamos a tener en el negocio donde tenía mi padre en su momento, y él ya estaba enfermo, no lo alcancé a debutar porque ya, bueno, no se dio la circunstancia, pero llegué a tener un auto comprado por él para correr en la Fórmula Limitada en aquellos años, ¿no? Aquí en Entre Ríos. Y era nacional, en aquella época era nacional. Claro, no había tantas fórmulas. No había tantas fórmulas. Ni había tanta regionalización. No, tampoco, no había un gran automovilismo, pero era todo a nivel nacional, ¿no? Había algunos zonales muy chicos, pero no tenían la trascendencia que llegó a tener en aquellos años la Fórmula Entrerriana, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se hizo famosa. Que se hizo famosa a través de los años. Y tenía muy buenos pilotos. Ni hablar, ¿no es cierto? Y atraía a multitudes. Multitudes. Cuando en un autódromo había menos de 10.000 personas, parecía que el autódromo estaba vacío, ¿no? Cuando había 7, 8.000 personas, parecía que era un fracaso la carrera, ¿no? Es verdad. Y sin embargo, bueno, acá en Paraná hubo carreras con 12, 13, 14.000 personas. Y cada pueblo tenía su piloto. Y varios. Había lugares que, si lo conocieron de Uruguay, tenía 3 o 4 pilotos. Paraná éramos 3 o 4. Urdina Rey tenía 1 o 2. Ramírez había 1 o 2. Había hasta ¿Fue más una de época de oro o fue su momento que se dio así? Yo pienso de que tuvo mucho auge la fórmula, principalmente en Entre Ríos. Gustó mucho por la gran cantidad de pilotos, por la gran paridad que había, por la gran lucha en pista que había. Y después se formaron... yo pienso que la vida en general, más allá de los pilotos o de los autos en pista, pienso que a la gran categoría la hizo el público. El público hizo la categoría porque iban todas las barras, la barra de Bonelli, la barra de Bacaluso, la barra de Tino, la barra de Cachi, Caracini, cada uno tenía su barra y eran grandes.
mirá, te diría que salíamos de Paraná y salíamos de lo de Verona, acá donde teníamos el autocarrera, y salían 15, 20 autos a la carrera, qué sé yo, a Gualeguaychú. O sea, era como que todos corrían. En caravana íbamos a correr. No solamente el piloto. No solamente el piloto, sí. Bueno, ¿y cuándo fue tu primer carrera? Bueno, mi primera carrera en autos en sí la hice sobre un Gordini, que en aquella época era turismo nacional, que era la Nexo J, Grupo 2 que se le llamaba. Hicimos unas cuantas carreras, salí campeón también con ese en Entre Ríos con ese auto que era un Gordini que hacíamos en La Paz, que era de la Peña Carburando. Eso fue allá en el año 70, 71, 72, y en el 73 me invitaron don Ernesto Jacobi, con la gente de Racedo, con los Eichon de Racedo, me invitaron a correr un auto de la Fórmula Entrerriana, ¿no? Que empezaba en su primer momento, claro, en su despegue. Eso fue en el año 73. Bueno, debuté en Las Claritas, terminé tercero en esa carrera, luego hubo otra en Villeliza, que fue la segunda. La tercera carrera se repitió en Las Claritas, que tuve la suerte de ganarla, así que debuté muy bien. ¿Vale? Con mucha suerte. Ganaste la primera carrera. Muy bien, tuve la suerte de que esa tercera carrera se volvió a dar en un mismo circuito que ya lo había conocido anteriormente. ¿Cuál era el promedio de velocidad en esas carreras? Bueno, variaba mucho según los circuitos, ¿no? Pero circuitos veloces como Paraná se hacían promedio de cerquita a los 160 kilómetros de promedio. Se llega en Paraná dentro muy rápido. De los 200, 210, se llegaba a Paraná en el Curbón Grande. Después hizo unas carreras como Rafael o demás que se llegaba más rápido, ¿no? Pero los promedios estaban en los 120, 130 kilómetros de promedio, en circuitos inclusive de muy tierra. Trabados. De tierra como Concepción del Uruguay, que eran muy veloces, hacía algo así de 136 kilómetros promedio. ¿En tierra firme? En tierra. Increíble. Se llegaba en Concepción del Uruguay, era un circuito que tenía una curva en bajada, una recta muy veloz, después se le llamaba la curva de la Casona, que se tomaba a fondo, y toda la recta opuesta a Concepción del Uruguay se llegaba más rápido que Paraná, 220, se llegaba a la recta opuesta en tierra. ¿Y dónde estaba el secreto de la tierra ahí? Para andar tan rápido, era Uruguay, muy firme, no había derrape. Uruguay habían hecho el circuito, lo habían canalizado al circuito, lo habían rellenado con tierra especial, de una base muy buena. Fantástico. Mirá, era prácticamente un asfalto. Uruguay era un circuito de tierra que, si estaba bien hechito nomás y las condiciones estaban dadas, hacía de cuenta que andaba en asfalto, hacía de cuenta que era acá, era una belleza. Sí, realmente. Y bueno, ganaste tu primer carrera en la tercera intervención. En la tercera intervención. Y después empezaste a hacer el cuco de todos. Bueno, nos divertíamos, realmente la pasábamos muy bien. Siempre llevamos el automovilismo con mucho amor, con mucho cariño. Lo hacíamos, no tanto como hoy, que es mucho más profesional. Lo hacíamos, aquel que no trabajaba en el auto parecía que no era corredor, ¿no? Era tanto el orgullo de andar arriba del auto como hacerlo. Yo trabajaba mucho en el auto. ¿Vos te gustaba la puesta a punto, por ejemplo? La puesta a punto, todo lo que sea chasis, alineación, todo lo hacía yo en forma personal, porque parecía que si no lo hacía yo no estaba bien hecho, aunque tenía faltaba algo. Colaboradores de primera que lo sabían hacer, pero parecía que si yo no lo hacía no estaba bien, y no, lo hacían igual que yo, pero bueno. ¿Se podía vivir del automovilismo en aquella época? No, jamás. ¿Los premios no alcanzaban? Mi único logro dentro del automovilismo, si me querés decir ganancia dentro del automovilismo, te diría la gente, los amigos, los conocidos que he ganado a través del tiempo con el deporte, otra cosa no. No. Los recuerdo. Los recuerdo. Que son maravillosos, ¿no? ¿Y qué tal eran los sponsors en aquel tiempo? ¿Eran como hoy? No. Los sponsors teníamos como, por ejemplo, gente como Vegueto, que era la gente que tenía acá una casa de electricidad muy grande en Paraná, con don Juan y el papá que nos ayudaban. Teníamos empresas como los Ramos de la Paz, que eran concesionarios en aquellos años de John Deere. Teníamos gente como los Anichini, que tenían acá otra empresa, Cerámica Anichini. Teníamos gente como Transporte Arcoiris, que también nos ayudaba mucho, que era la gente de Dazo, de Flaco Dazo. Pero eran poquito, eran más que sponsor, colaboradores del auto, más que aportadores de grandes dineros. ¿Siempre corriste la Fórmula Entrerriana? En la Fórmula,
¿O corriste otras fórmulas? Bueno, se hizo algunas carreras de Fórmula 2, que era ya eso, era con la fórmula a nivel nacional, un par de intervenciones, algunas con algo de suerte, otras con poca suerte. Después se creó, después de la fórmula entrerriana, se creó la Entrecor, que era la unión de los santafesinos con los cordobeses y los entrerrianos, que eso arrancó allá en el año 82. Tuvo su éxito también. Sí, es un poquito errado los conceptos de los dirigentes. En un momento dado había integrado la comisión de lo que era Entrecor y medio me retiré un poquito de la comisión porque no estaba de acuerdo como se había programado, principalmente en la fase de motores, porque para hacer espectáculo y para que haya muchos autos tendría que ser algo un poquito más estándar, más seriado, más sencillo, y no sea tan costoso a los efectos de que no fuéramos 15 o 20, que tendría que haber como la época de la fórmula entrerriana, que había 40, 50 autos, se hacían 3 series, 4 series, 3 repechajes, ¿no es cierto? Eso atrae gente cuando hay muchos autos. ¿En algún momento lideraste el pensamiento de los pilotos? ¿Eras escuchado por tus pares? ¿Se reunían entre ustedes y conversaban? La fórmula entrerriana en sí, más allá de los dirigentes, todos los fines de año se hacía una reunión a nivel piloto y preparadores, todos los años, y entre todos se basaban los nuevos reglamentos, lo que se iba a hacer a continuación del año siguiente, se hacía sobre una mesa, por así decirlo, en donde todos ponían su opinión y hacíamos un balance de lo que era bueno, lo que era malo, lo que servía, lo que no servía, lo que hacía la paridad, a lo que hacía los costos, los mantos, entre todos los pilotos y preparadores, formábamos o pulíamos el reglamento de ese año para que sea mejor al año siguiente. Estipulábamos los horarios, las esperas de los pilotos, cuánto se iba a esperar a aquel piloto que estuviera reparando su auto para poder largar la serie o la final. ¿Qué época? Entonces se programaba todo en común acuerdo, mucho más allá de los bochinches, las discusiones que se había, pero era por mayoría. De la disputa entre pilotos, sí. En la pista. Sí, pero se escuchaba, la zona de Paraná éramos 1 o 2 que se hinchábamos por nuestra zona, peleábamos por lo nuestro un poquito, y la costa del Uruguay, que eran el antagonismo que había en ese momento, que estábamos siempre. Tino, ¿y cuántas carreras ganaste? Bueno, según un amigo mío que me ha llevado siempre la estadística, dice que he ganado 26. ¿26 carreras, 26. Todas de fórmula entrerriana? Sí, bueno, hubo 1 o 2 de Entrecor, ¿no es cierto? Pero de la fórmula entrerriana fueron 25 o 26 de la fórmula entrerriana y 1 o 2 de Entrecor, ¿no? O sea, pero en total en fórmula tengo ganada 26, así que son 25 y 1 de Entrecor. 26 carreras. 26 carreras. Lo que te posibilitó algún título entrerriano. Dos títulos tengo, en el año 79, que salí campeón, y en el año 80 también, o sea, 2 años. ¿Con quién más te sacabas chispas en la pista? Bueno, ¿eras un piloto explosivo, alocado, o eras tipo Carlos Alberto Reutemann? No, era un poquito más, tenía un poquito más de alma. Tenía se me notaba un poquitito más el fuego, sí. No era, si bien era tranquilo, pero era engarronado para correr, no era tranquilo, ¿no? Pero hicimos muchas carreras muy lindas, tanto como con Bonelli como con el Piojo Bacaluso, pero te diría que las más lindas carreras las hicimos con Pirincho Lonardi, ¿no? Pirincho Lonardi, un chico de La Roque, gran piloto, gran persona, ya desaparecido en un accidente de tránsito, ¿no? Tuvo el accidente con un tren, con un familiar. No hemos privado de tenerlo a Pirincho, que era una gran persona, un gran ser humano. Así que con él eran las competencias más bravas. Sí, hicimos la mayor cantidad de carreras con alguien mano a mano fue con Lonardi. Tino, y mientras vos corrías, mientras vos supervisabas tu auto, lo preparabas para las competencias, ¿vos mirabas el espectro nacional del automovilismo, el espectro internacional como la Fórmula 1? ¿Tenías tu discípulo, no, más que discípulo, a quién más te gustaba como piloto, tu ejemplo? Sí, sin duda, ¿no? Uno después que deja más o menos se distancia un poquitito, pierde un poquito el hilo de las cosas. Pero en esos años sí lo seguíamos a Reutemann, lo seguíamos a la gente. En aquella época anduvo Zunino, anduvo mucha gente argentina en el exterior y más o menos seguíamos los contactos. Pero en aquellos años
parece mentira, parece que fue ayer, parece que fue poquito, pero era más difícil ir al extranjero. Inclusive un comentario que había hecho un colega tuyo también que tiene una audición de televisión, decía de que hoy es más fácil ir a Estados Unidos a correr o ir a Europa mismo a correr, que antes era un cuco, parecía una cosa inalcanzable. Hoy es mucho más fácil. En aquel momento era muy difícil salir, era muy difícil hacerlo a nivel nacional inclusive. Y como en aquel momento nosotros teníamos muy bien armado todo lo que fuera la fórmula entrerriana, funcionaba todo tan bien y nos dábamos los grandes gustos y hacíamos grandes carreras, entonces la pasábamos bien dentro de nuestro propio ambiente. ¿Para qué te ibas a ir? Entonces, claro, como yo no tenía intenciones de ser un piloto profesional y decir, bueno, tal vez grave error, ¿no? Decir, bueno, voy a vivir de la fórmula. Decía, yo nunca viví de la fórmula. Entonces, nunca hubo un pensamiento de ser un profesional. Tal vez me equivoqué, ¿no? Alguien dijo que pudiste haber triunfado, o al menos tenías que haber probado la Fórmula 3 europea, ¿puede ser? Sí, habría que haber ido. Yo tuve una oportunidad ya en el año 79, a través de una persona muy amiga, de haber ido a Estados Unidos. Allá estaba la Super B, que es una categoría muy similar a la nuestra, como para haber empezado en Estados Unidos. Pero fíjate vos, la persona que, si bien estaba muy vinculada con el automovilismo en aquel momento, yo tendría 33, 34 años, entonces me dice, pero tú ser un poco viejo para venir a Estados Unidos a correr, ¿no? Entonces uno quedó ahí, pucha, que a lo mejor ir con esa edad, ir a empezar a una Fórmula B, llevar toda mi familia, dejar desarraigar todo. Entonces me desalentaron un poco en la ida pero tuve toda la posibilidad de ir a Estados Unidos. También pienso que me equivoqué porque, qué sé yo, fíjate a Emerson Fittipaldi, tiene una edad y hace un año que se retiró. La categoría Indy, ¿no? Podés compararlo, qué sé yo, a un Mario Andretti, hace 2 años que dejó correr, mucho mayor que yo. Son todos cincuentones. En aquel momento yo con 35, 36 años, Dios mío, no sé, podría haber andado muy bien, me supongo que sí. Pero no te queda el recuerdo que pudiste. Tuve toda la gente decía que podías. Podría haber ido, realmente. ¿Cuándo fue tu última carrera? ¿En qué año? Bueno, la última carrera la hice en el año 83, una carrera que se hizo en el Oscar Cabalén de Córdoba, donde no fue muy mal, tuve muchísimo inconveniente, donde pasamos un frío aterrador, jamás en mi vida he sentido tanto frío, estuvimos alineando el auto hasta las 4 de la mañana, entonces cuando vinimos del Cabalén dije, bueno muchachos, yo no doy más, me cansé de trabajar, digo yo no trabajo más, si quieren que yo corra, bueno yo voy a llevar el casco como hacen los demás, voy a llevar el casco el sábado y domingo a la carrera, si ustedes me traen el auto, yo me subo a correr, yo no laburo más. Bueno, como se vino del Cabalén, quedó el auto arriba del tráiler, nadie más lo bajó, después de 2 años se vendió todo el equipo y nunca más se bajó del tráiler, así que el día que dije yo, bueno, no trabajo más, porque yo no dije no correr más, claro. Yo no dije no corro más, no, digo, no, yo no trabajo más, digo, yo me cansé de laburar, así que háganme en el auto, yo voy a ir a correr. Bueno, me entregué yo, o sea, aflojé yo y aflojó todo. Me aflojaron todo. Pero no porque sea malo los que me rodeaban, sino porque estábamos todos cansados. Es verdad. Entonces fuimos, y llegó un momento que si bien yo me cansé, que era el que me daba el gusto arriba, me imagino los demás estaban cansados también, entonces... ¿Cuál es el triunfo que más recordás? Gualeguaychú del año 76. A ver, vamos a verlo un poquito. ¿Qué auto es? Bueno, este fue un Avante, es un Avante, eso fue año 76, es un coronación que se hizo en la ciudad de Concepción de Gualeguaychú. ¿Con el número 21 corriste? Sí, yo en la fórmula tuve 3 números. Primero participé con el número 3, después tuve el número 14, y a posteriori ya quedaban fijos los números, cada uno elegía su número, yo elegí el 21, cábala porque era un número que tuvo mi padre muchos años, entonces yo elegí el 21 por él. ¿Y ahí ganaste? Ganamos Gualeguaychú, fue una carrera muy linda, tuvo algunos percances, digamos, en la serie, había largado último la final, tuve la suerte de... Me salió bien la carrera, remonté, tuve la suerte de ganarla. Largando último. Largando último, sí. Sí, tuve... Bueno, parecería que uno se agranda, ¿viste? No, sale con todas las contras, parece que uno se incentiva un poco más, ¿no? ¿Por qué te dicen Tino? Bueno, es un problema de familia nomás.
A mi hermana le decían China cuando era chiquita y ella me decía Chinito a mí, entonces como no me podía decir Chinito, me quedó lo final que quedaba. Me quedaba Tinito hasta que me quedó el Tino de grande, ¿no? Ajá. No por el automovilismo, sino una nada más cuestión que familiar. Una cosa. ¿No tuviste otro apodo, otro sobrenombre? No. ¿Y tu familia cómo se constituye? Bueno, mi familia actualmente tengo un hijo mayor que es ingeniero, recibido hace muy poquito, muy metido un poco en los fierros. ¿Trabaja con vos? Está trabajando conmigo en el negocio, estamos un poquito separados de los fierros de carrera, esperemos que no sea por mucho tiempo, porque tanto uno como él lo lleva en el alma. Ya no siendo todavía ingeniero, hizo una invención, hizo un motor que es sin válvula, un motor muy particular, que fuimos invitados a Italia en el año 89. Tuvimos una invitación a través de Ferrari, a través de Scalabroni, que era una persona que estaba muy vinculada a Ferrari. Bueno, tuvimos un par de... ¿Llevaron el motor? De satisfacciones. No, en planos, ¿no? No estaba hecho, pero sí, todos los planos y todas las patentes. Sí, es sin válvula. Tiene su pro, tiene sus contras, y es muy costoso el desarrollo, y al final quedó ahí. Pero la satisfacción fue buena, sí, claro. Una buena satisfacción. Y hay otras tantas ideas que esperemos concretarla, por lo menos él, ¿no? A través de los años. Y está, ya te digo, este hijo que es el mayor, que es Álvaro. Después tengo una hija más chica que está estudiando medicina ahora, está en 5º año de medicina, está estudiando acá en Paraná. Y obviamente mi señora, así que tenemos una familia tipo normal, bien constituida y bien armada. Y como dijiste al principio, lleno de amigos y de recuerdos. Sí, muchos amigos y muchos recuerdos. Gracias por tu tiempo y gracias por permitirnos hacerte hablar y que nos cuentes un poco de cómo viviste tu vida junto al automovilismo, ¿no? Sí, y la viví muy apasionadamente, muy de adentro, ¿no? Se nota, queda claro. Sí. Gracias por tu tiempo. Por el tuyo, Roberto, gracias a ustedes. Y así se nos fue una nueva edición de Ayer y Hoy, una edición similar el domingo que viene a las 20. Hasta entonces.